¿Qué pasaría si te dijera que hay una voz que lleva milenios intentando alcanzarnos? Una voz que no viaja por el aire sino por el agua, no por el sonido sino por la memoria. Cierra los ojos un momento. Deja que el peso del día se disuelva lentamente, que cada tensión acumulada en tu cuerpo encuentre su camino hacia afuera, y permite que esta historia te envuelva como envuelve el agua a todo aquello que toca, con suavidad, con profundidad, sin pedir nada a cambio. Hay algo en el ser humano que siempre ha mirado hacia el cielo y hacia el agua con la misma mezcla de reverencia y asombro. No es accidental, no es poético en el sentido superficial de la palabra. Es algo más antiguo que cualquier religión, más persistente que cualquier civilización, un impulso que nos dice, desde algún lugar que no sabemos nombrar del todo, que vinimos de las profundidades y que también vinimos de las alturas. Esta noche vamos a explorar uno de los misterios más fascinantes y menos comprendidos de la historia humana. Un hilo que conecta las áridas mesetas de Mali, en el corazón de África Occidental, con los zigurats de arcilla de la antigua Mesopotamia. Un hilo que une a un pueblo llamado Dogon con los sacerdotes de Babilonia, a un cielo africano con las aguas del Golfo Pérsico. Ese hilo tiene un nombre, o más bien varios nombres, pero todos apuntan hacia la misma sombra luminosa en el horizonte del tiempo. Los Nomo, los Apkallu, o Anes, seres que emergieron del agua y del cielo al mismo tiempo, que trajeron consigo el fuego del conocimiento en una época en que la humanidad apenas comenzaba a recordar quién era. Seres descritos con cuerpos de pez y ojos de hombre, con voces que resonaban como el sonido del agua golpeando las piedras antiguas, con manos capaces de trazar las primeras letras sobre la arcilla del mundo. Esta no es solo la historia de una leyenda, es quizás la historia del comienzo de todo. Permíteme invitarte a hacer algo antes de que avancemos. Busca una posición cómoda. Si estás en cama, deja que la almohada reciba el peso de tu cabeza. Si estás sentado, suelta los hombros. Respira con lentitud. Porque lo que vamos a recorrer juntos esta noche no es un camino para correr, sino para caminar descalzos, sintiendo cada piedra, cada grieta, cada capa de significado que se acumula bajo nuestros pies. Esto es un viaje de esos que no se miden en kilómetros, sino en preguntas. ¿Por qué dos culturas completamente separadas, sin ningún contacto documentado entre sí, describieron con una precisión casi idéntica a los mismos seres? ¿Por qué los Dogon de Mali, un pueblo que vivía en los acantilados de arenisca del Sahel, conocían la existencia de una estrella invisible a simple vista, la compañera enana blanca de Sirio, antes de que ningún telescopio occidental pudiera confirmarla? ¿Y por qué los sumerios, en el otro extremo del mundo conocido, construyeron su cosmovisión entera alrededor de seres que subían del mar al amanecer para enseñarles la escritura, las matemáticas, las leyes y las estrellas? Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero tienen respuestas que merecen ser escuchadas en silencio. El mundo antiguo estaba lleno de voces que hablaban de maestros, voces que relataban la llegada, en tiempos remotísimos, de seres que no eran del todo humanos ni del todo divinos en el sentido abstracto de esa palabra. Seres intermedios, mensajeros de un conocimiento que la humanidad no parecía haber desarrollado por sí sola, al menos no con la velocidad con que de pronto apareció en Sumeria, en Egipto, en las costas de lo que hoy llamamos Irak y en los acantilados sagrados de Bandiagara. La arqueología convencional trabaja con fragmentos. Nosotros, esta noche, vamos a trabajar con el patrón que esos fragmentos forman cuando los vemos todos juntos, desde lejos, con los ojos de alguien dispuesto a asombrarse. Hay una imagen que quiero que tengas presente a lo largo de toda esta narración. Imagina el océano a la hora antes del amanecer, cuando el cielo aún conserva ese azul profundo que no es noche, pero todavía no es día. Las estrellas comienzan a apagarse, una por una, excepto una sola, Sirio, la más brillante del cielo nocturno, resistiéndose a desaparecer con una luz que tiene algo de desafío y algo de promesa. Desde el agua, desde esa línea oscura donde el mar y el horizonte se funden en una misma respiración, emerge algo, una figura, un ser que trae consigo el peso de todo lo que la humanidad aún no sabe sobre sí misma. Esa imagen es el corazón de lo que vamos a explorar juntos. No estamos aquí para darte certezas. Las certezas son el dominio de quienes han dejado de hacerse preguntas. Nosotros vamos a habitar, durante el tiempo que dure esta narración, el territorio de lo posible, ese espacio fértil entre lo que la ciencia confirma y lo que la memoria antigua susurra con una convicción que los siglos no han conseguido apagar. El pueblo Dogon preservó durante siglos una cosmología de una complejidad astronómica que desafía cualquier explicación ordinaria. Los sumerios construyeron la primera escritura conocida, el primer sistema legal documentado, la primera poesía de la historia, como si alguien les hubiera entregado un mapa completo en lugar de dejarlos encontrar el camino solos. Egipto emergió de la prehistoria con una arquitectura y una geometría sagrada que todavía hoy nos resultan desconcertantes.
Y en el centro de todas estas culturas, como un denominador común que la historia oficial prefiere dejar sin respuesta, está la figura del ser del agua. El maestro anfibio, el que vino de la estrella y regresó al mar. A lo largo de los capítulos que siguen, vamos a sumergirnos juntos en cada una de estas tradiciones. Vamos a aprender qué decían exactamente los Dogon sobre los Nomo, qué sabían sobre Sirio que no deberían haber sabido según ningún paradigma convencional. Vamos a escuchar la voz del sacerdote Beroso, que en el siglo antes de nuestra era escribió sobre Oannes con una precisión que parece más periodística que mítica. Vamos a explorar las tablillas cuneiformes que describen a los Apkallu, los 7 sabios antediluvianos que, según los propios textos mesopotámicos, gobernaron la mente humana antes del gran diluvio. Y vamos a trazar, con cuidado y con asombro, las líneas que conectan todos estos puntos en un único y extraordinario dibujo. Hay noches en que la mente necesita soltarse, necesita dejar de calcular y comenzar a contemplar. Necesita recordar que hay preguntas más grandes que cualquier respuesta que podamos formular y que evitar esas preguntas con serenidad es una de las formas más profundas de inteligencia que el ser humano puede ejercer. Esta es una de esas noches. La historia que vamos a contarnos tiene miles de años de antigüedad, pero sigue siendo nueva cada vez que alguien la escucha por primera vez, porque cada vez que se escucha, algo dentro del oyente reconoce algo que creía olvidado. El agua siempre ha guardado los secretos más antiguos, no en sus profundidades físicas, sino en su naturaleza simbólica. El agua como origen, como espejo, como camino de regreso, a algo que no tenemos palabras exactas para nombrar. Los Dogon lo sabían, los sumerios lo sabían, y en algún lugar, entre esas dos tradiciones, separadas por miles de kilómetros y por toda la anchura del desierto del Sahara y del mar Arábigo, existe un conocimiento que aún espera ser reconocido en su totalidad. Esta noche comenzamos ese reconocimiento, juntos, en silencio, con el oído puesto en la frecuencia más antigua del mundo, la voz que viene del agua. Imagina un acantilado de arenisca roja que se eleva sobre el desierto como una muralla construida por el tiempo mismo. Imagina aldeas colgadas en sus paredes como nidos de golondrina, casas de barro y paja que se confunden con la roca hasta volverse parte de ella. Imagina a un pueblo que lleva siglos viviendo en ese borde entre el mundo y el vacío, mirando hacia el sur desde las alturas de la meseta de Bandiagara, en lo que hoy conocemos como la República de Mali. Ese pueblo son los Dogon, y lo que saben sobre el cielo no tiene ninguna explicación satisfactoria dentro de los marcos que la ciencia convencional nos ha ofrecido hasta ahora. Los Dogon son un pueblo de agricultores y artesanos que habita la región de Mopti desde hace al menos 800 años, según los registros históricos disponibles, aunque su propia tradición oral se remonta a un pasado mucho más profundo. Viven en las laderas y en la base de los acantilados de Bandiagara, una formación geológica de arenisca ferruginosa que se extiende a lo largo de aproximadamente 150 kilómetros. Este aislamiento geográfico no fue accidental. Los Dogon buscaron esas alturas como refugio frente a las invasiones y las presiones del Islam que avanzaba por el Sahel durante los siglos XIV y XV, y allí construyeron una cultura que paradójicamente se conservó casi intacta gracias a su propia inaccesibilidad. La organización social Dogon es de una complejidad notable. Sus estructuras rituales giran en torno a una cosmología sagrada, transmitida de generación en generación a través de sacerdotes llamados Ogon, custodios del conocimiento esotérico que no se comparte libremente con los extraños. La vida entera del pueblo, desde la arquitectura de sus casas hasta los ciclos de siembra y cosecha, desde los ritos de iniciación hasta los festivales ceremoniales, está codificada en función de un sistema cosmológico que tiene en su centro a una estrella. No el sol, no la luna. Una estrella, la estrella más brillante del cielo nocturno, Sirio. Y aquí es donde la historia se vuelve extraordinaria. En los años 40 del siglo XX, el etnólogo y antropólogo francés Marcel Griaule realizó una serie de expediciones de campo entre los Dogon que culminaron en algo que el mundo académico tardó décadas en procesar. Griaule, acompañado por su colega Germeny Dieterlen, pasó años ganándose la confianza de las autoridades espirituales Dogon hasta que fue iniciado en los niveles más profundos de su conocimiento sagrado. Lo que encontró allí le dejó perplejo, y a él, que era un hombre de ciencia rigurosa, no le quedó más remedio que documentarlo con toda la honestidad intelectual de la que fue capaz. Los Dogon sabían que Sirio no era una estrella solitaria. Sabían que tenía una compañera invisible. Describían esta compañera, a la que llamaban Potolo, como una estrella pequeña, extremadamente densa, más pesada que cualquier material conocido en la Tierra,
que orbitaba alrededor de Sirio en un periodo de aproximadamente 50 años. En términos astronómicos modernos, eso es una descripción precisa de Sirio B, una enana blanca cuya existencia no fue confirmada telescópicamente sino hasta el año 1862 y cuya densidad y naturaleza física no fueron comprendidas plenamente hasta bien entrado el siglo XX. Los Dogon no tenían telescopios, no tenían acceso a publicaciones científicas europeas, vivían en acantilados de arenisca en el Sahel africano. Y sin embargo, sabían. Las implicaciones de este conocimiento han generado décadas de debate encendido entre antropólogos, astrónomos e historiadores. La explicación más cómoda, la que la academia establecida ha favorecido, es la llamada contaminación cultural. La idea de que los Dogon aprendieron sobre Sirio B a través del contacto con misioneros o exploradores occidentales que les transmitieron conocimientos astronómicos modernos, los cuales habrían sido luego integrados en su mitología. Es una hipótesis razonable en apariencia, pero tiene un problema fundamental. Los textos de Griaule y Dieterlen muestran una coherencia interna y una profundidad cosmológica que no es consistente con una transmisión reciente y superficial de datos sueltos. No estamos hablando de un dato astronómico, insertado en un sistema ajeno, sino de un conocimiento profundamente integrado en una cosmología milenaria, con su propia lógica, su propia poética y sus propios vínculos estructurales con cada aspecto de la cultura Dogon. El sistema cosmológico Dogon es, en sí mismo, un edificio de una arquitectura conceptual impresionante. En él, Sirio B es descrita como la primera estrella creada, el núcleo original del universo, el grano de Po, que en lengua Dogon es la semilla de fonio, el cereal más pequeño y más nutritivo que conocen. La metáfora es tan precisa que resulta desconcertante. El fonio es denso, diminuto, y de él surge la vida. Sirio B es densa, diminuta en el cielo, e invisible. Los Dogon no estaban describiendo una estrella con el lenguaje de la astronomía occidental. Estaban describiendo el origen de toda la materia del universo con el lenguaje de su propia experiencia cotidiana, y resulta que la descripción es, en términos físicos, sorprendentemente acertada. Pero el conocimiento Dogon sobre Sirio no termina ahí. Además de Sirio B, los Dogon mencionan una tercera estrella en el sistema, a la que llaman Emeya, una estrella más grande y más liviana que la compañera, que también orbita alrededor de la estrella principal. La astronomía moderna no ha confirmado la existencia de esta tercera estrella de manera concluyente, aunque han existido debates en la comunidad científica sobre la posibilidad de que el sistema de Sirio sea en realidad triple. Este detalle es, quizás, el más perturbador de todos, porque no puede explicarse por ninguna transmisión de conocimiento occidental del siglo XX. En ese periodo, nadie en Occidente afirmaba que Sirio tuviera una tercera compañera. Los Dogon describían algo que nosotros aún no hemos podido verificar del todo, y eso convierte su cosmología no en un eco de la ciencia moderna, sino en algo potencialmente anterior y más completo que ella. ¿De dónde viene este conocimiento? Esa es la pregunta que late en el corazón de todo lo que vamos a explorar en esta narración. Y la respuesta de los propios Dogon es inequívoca. No lo descubrieron solos. Se lo enseñaron los Nommo, los maestros anfibios que descendieron desde Sirio en una embarcación de fuego y viento, que trajeron consigo el orden del cosmos y el lenguaje de las estrellas, y que dejaron en este pueblo de los acantilados rojos de Mali una memoria astronómica que el tiempo no ha conseguido borrar. Esa respuesta puede ser aceptada o rechazada, puede ser analizada como metáfora o como testimonio literal. Lo que no puede hacerse es ignorarla, porque el conocimiento que describe es real, verificable y completamente inexplicable por los medios ordinarios. Los Dogon son un espejo extraño y fascinante que la historia nos ofrece. Un pueblo que eligió el aislamiento y que, paradójicamente, conservó en ese retiro un conocimiento sobre el universo que las civilizaciones más conectadas y tecnológicamente avanzadas de la modernidad tardaron siglos en redescubrir. Su historia nos recuerda que el saber no siempre viaja hacia adelante en el tiempo. A veces se queda quieto, guardado en la memoria de un pueblo, esperando el momento en que el resto del mundo esté listo para escucharlo. Esta noche, nosotros somos ese resto del mundo. Y estamos escuchando. Hay estrellas que iluminan y hay estrellas que significan. Sirio pertenece a esa segunda categoría con una autoridad que ninguna otra estrella del cielo nocturno ha conseguido igualar a lo largo de la historia humana. Brilla con una intensidad que es casi una declaración de intenciones. Es la estrella más luminosa visible desde la Tierra, una luz azul blanca que domina el cielo invernal del hemisferio norte y el cielo estival del hemisferio sur, con la calma segura de quien sabe que no necesita competir con nadie. Los astrónomos la clasifican como una estrella de tipo A de la secuencia principal. Ubicada a tan solo 8,6 años luz de nuestro sistema solar,
lo que la convierte en una de las estrellas más cercanas que podemos ver a simple vista. Pero la distancia y la luminosidad son solo el comienzo de lo que hace a Sirio extraordinaria. Lo verdaderamente notable no está en sus propiedades físicas, que son impresionantes, sino en la marca que dejó en la psique de prácticamente todas las civilizaciones antiguas que alzaron los ojos hacia el cielo nocturno. Desde Egipto hasta Mesopotamia, desde la India védica hasta las culturas precolombinas de América, desde los aborígenes australianos hasta los Dogon de Mali, Sirio ocupa siempre un lugar de privilegio absoluto en el mapa simbólico del cosmos, no como una estrella más entre miles, sino como la estrella, el punto de referencia, el ancla luminosa alrededor de la cual gira algo fundamental sobre la comprensión humana del universo y del tiempo. En el antiguo Egipto, la importancia de Sirio alcanzó dimensiones que difícilmente encontramos paralelo en ninguna otra cultura. Los egipcios la llamaban Sopdet y la identificaban con la diosa Isis en su forma más cósmica y primordial. Su aparición helíaca, es decir, el momento en que Sirio vuelve a ser visible en el horizonte oriental justo antes del amanecer tras un periodo de invisibilidad, coincidía con el inicio de la inundación anual del Nilo, ese evento fundacional de la civilización egipcia sin el cual los campos no se fertilizaban y la vida entera del reino se detenía. Los egipcios no registraron esa coincidencia como una curiosidad astronómica. La vivieron como una verdad sagrada. Sirio no anunciaba la inundación, la causaba. O más precisamente, la diosa que habitaba en esa estrella abría las compuertas del cosmos para que las aguas del cielo se derramaran sobre la tierra. Esta identificación de Sirio con el agua es, si nos detenemos un momento a pensarlo, extraordinariamente significativa en el contexto de nuestra exploración. El agua, lo hemos dicho ya, es el elemento de los maestros, el medio a través del cual los Nomo y Oannes se manifestaron en el mundo. Que la estrella de la que supuestamente procedían esos seres estuviera asociada, de manera independiente y en una cultura completamente diferente, con el principio vivificador del agua, no puede pasarse por alto. No necesariamente como prueba de nada, pero sí como uno de esos paralelismos que se acumulan y que, en su acumulación, pesan más que cualquiera de sus partes individuales. La arquitectura sagrada del Egipto antiguo refleja esta obsesión con Sirio de maneras que todavía nos asombran. Existe evidencia sólida de que varios templos importantes, incluyendo el gran templo de Isis en la isla de Filé, estaban orientados de tal manera que la luz de Sirio en su aparición helíaca penetraba directamente por el eje central del santuario e iluminaba la estatua de la diosa en el momento preciso. No era casualidad, era ingeniería sagrada al servicio de una cosmología que hacía de Sirio el centro del calendario, del ritual y de la identidad divina de Egipto. Construir un templo alineado con Sirio era, para un egipcio, lo mismo que construir un puente directo entre la tierra y el origen de todo lo que importaba. Los mayas y otros pueblos de Mesoamérica también prestaron atención especial a Sirio, aunque de maneras distintas. En la cosmología maya, la estrella aparece en relación con ciertos periodos calendáricos y con rituales agrícolas que conectaban el cielo con los ciclos de la siembra. La civilización griega heredó gran parte de la astronomía egipcia y babilónica, y también le dedicó a Sirio una atención considerable. La llamaban Seirios, que significa ardiente o abrasador, y la asociaban con los temidos días del perro. Ese periodo de verano en que el calor se vuelve insoportable y el aire parece vibrar con una energía que puede ser tanto fertilizante como destructiva. La misma estrella, vivida de maneras opuestas, pero siempre en el centro de la experiencia humana del tiempo y del cosmos. Ahora bien, dentro de toda esta constelación de significados humanos en torno a Sirio, la cosmología Dogon ocupa un lugar verdaderamente singular. No porque sea la más elaborada en términos rituales, ni la más antigua en términos documentales, sino porque es la que atribuye a Sirio no solo un significado simbólico, sino un origen literal. Para los Dogon, Sirio no es una metáfora de la creación. Es, literalmente, el lugar desde donde vinieron los creadores. El sistema Potolo, que es como denominan al sistema estelar de Sirio en su lengua, es la fuente de todo lo que existe, la primera vibración, el primer movimiento, la semilla que contenía en sí misma toda la información necesaria para que el universo desplegara su infinita variedad de formas y seres. Esta diferencia es crucial. Cuando los egipcios veneraban a Sirio como morada de Isis, estaban usando la estrella como símbolo de algo que concebían de manera abstracta. Una diosa, una fuerza, un principio cósmico. Cuando los Dogon hablan de Potolo, no están usando metáforas de la misma manera.
están describiendo, con la precisión que permite su lenguaje, un sistema astronómico real del que proceden seres reales que visitaron la Tierra en tiempos reales. La diferencia entre el símbolo y el testimonio es enorme, y la pregunta que esa diferencia genera es inevitable. ¿Qué sabían los Dogon que los egipcios, con toda su sofisticación cosmológica, no registraron de la misma manera? La respuesta puede estar en el tipo de conocimiento que cada cultura heredó. Egipto construyó una teología de la estrella, un sistema de significados en torno a ella. Los Dogon preservaron, al parecer, una memoria directa de los seres que venían de ella. Son dos maneras distintas de conservar la misma información a lo largo del tiempo. Una la convierte en religión, la otra la mantiene como historia oral iniciática. Las dos formas son válidas. Las dos pueden deformarse con el paso de los siglos, pero juntas, una al lado de la otra, crean un testimonio más completo de lo que cualquiera de las dos podría ser por separado. Sirio sigue brillando esta noche mientras escuchas estas palabras. Está allí, en algún punto del cielo, dependiendo de la hora y de la estación en que estés leyendo este momento de la historia. Azul blanca, fría y ardiente al mismo tiempo, a 8,6 años luz de distancia y a la vez tan presente que durante milenios los seres humanos la usaron para medir el tiempo, para construir templos, para guiar barcos, para convocar a sus dioses. Esa estrella fue también, según los Dogon, el hogar de los maestros que vinieron a enseñarnos quiénes éramos. Y si eso es cierto, entonces cada vez que miramos a Sirio, estamos mirando sin saberlo en la dirección desde la que llegó el conocimiento. Hacia el origen. Hay criaturas que habitan la frontera entre el mundo que conocemos y el mundo que intuimos. No son del todo divinas en el sentido de lo intangible, ni del todo físicas en el sentido de lo ordinario. Son algo intermedio, algo que los lenguajes humanos han intentado capturar durante milenios con metáforas de agua, de luz y de escamas, porque ninguna palabra sola es suficiente para describir a un ser que pertenece simultáneamente al cielo y al mar. Esas criaturas, en la cosmología Dogon, tienen un nombre, Nomo, y entender lo que los Dogon dicen sobre ellos es adentrarse en uno de los retratos más detallados y más perturbadores que ninguna tradición oral haya trazado jamás sobre los maestros que vinieron de las estrellas. La palabra Nomo proviene de la lengua Dogon y puede traducirse aproximadamente como el que hace beber o la cosa maestra del agua. Desde el primer momento, el nombre revela algo esencial sobre su naturaleza. Los Nomos son inseparables del agua. No en el sentido de que viven en el agua como lo hacen los peces, sino en el sentido mucho más profundo de que el agua es su sustancia, su vehículo, su lenguaje y su legado. Cuando los Nommo llegaron a la tierra, según los Dogon, trajeron el agua con ellos. Y el agua que trajeron no era solo el líquido que llena los mares y los ríos, era la humedad primordial del universo, el principio que hace posible la vida en cualquier forma que ésta pueda tomar. En cuanto a su apariencia física, la tradición Dogon es notablemente precisa y consistente. Los Nomo son descritos como seres de naturaleza anfibia. Tienen cuerpos que combinan rasgos humanos y pisiformes de una manera que no es monstruosa sino armoniosa, casi elegante. La parte superior de su cuerpo es humanoide, con cabeza, torso y brazos, aunque su piel es lisa y brillante, como la de un pez, y de un color que los relatos asocian con el verde oscuro del agua profunda. La parte inferior de su cuerpo termina en una cola poderosa, semejante a la de un delfín o a la de una serpiente acuática, que les permite moverse en el agua con una fluidez que ningún ser terrestre puede igualar. Sus ojos, según los informantes de Marcel Griaule, son grandes y ligeramente protuberantes, capaces de ver en la oscuridad de las profundidades con la misma claridad con que nosotros vemos a plena luz del día. Esta descripción física es en sí misma un dato de enorme peso simbólico. El delfín, en casi todas las culturas que han tenido contacto con él, ha sido considerado un ser de inteligencia superior, un puente entre el mundo humano y el mundo del océano, un emisario de algo más grande que sí mismo. No es casual que los Dogon describan a sus maestros celestes con rasgos que evocan precisamente al cetáceo más inteligente y más próximo al ser humano en términos de comportamiento social y capacidad de comunicación. Hay en esa elección, consciente o no, una sabiduría que invita a la reflexión. Los Nomo no son descritos como seres terribles o imponentes, sino como seres fluidos, inteligentes y comunicativos, maestros en el sentido más profundo de la palabra. Pero los Nomo no son solo individuos, son, según la cosmología Dogon, una familia primordial, un conjunto de 8 seres que constituyen el primer grupo de criaturas conscientes creadas por el Dios Supremo Ama en el momento inaugural del universo. Estos 8 Nomo son a la vez distintos entre sí y fundamentalmente uno.
Son aspectos complementarios de una misma fuerza creadora, pares masculinos y femeninos que se corresponden y se equilibran según una lógica binaria que los Dogon aplican a toda su comprensión del cosmos. El universo, para los Dogon, es esencialmente dual. Todo lo que existe tiene su opuesto y su complemento, y esa dualidad no es una contradicción, sino la condición misma de la existencia. Los Nomo encarnan ese principio en su propia naturaleza. Entre los 8 Nomo originales, uno ocupa un lugar especial en la narrativa Dogon. Es el Nomo que los estudiosos han llamado el Nomo del sacrificio, o a veces simplemente el Nomo sacrificado, un ser que fue inmolado por Ama para purificar la creación y cuya sangre y cuerpo desmembrado fueron esparcidos por el universo para dar origen a todo lo que existe. La resonancia de este relato con otras tradiciones de sacrificio divino que encontramos en las más diversas culturas humanas es innegable y ha generado debates fascinantes entre los estudiosos de la mitología comparada. Pero lo que interesa subrayar aquí no es la comparación religiosa, sino el hecho de que, en la cosmología Dogon, los Nomo no son simplemente visitantes externos que llegaron y se fueron. Son, en el sentido más literal posible, la sustancia de la que está hecha la realidad. El rol de los Nomo como civilizadores es descrito con una precisión que resulta sorprendente en una tradición oral. Según los relatos Dogon recopilados por Griaule y Dieterlen, los Nomo llegaron a la Tierra en un momento en que los seres humanos vivían en un estado de ignorancia fundamental, sin lenguaje articulado, sin conocimiento de las plantas y sus ciclos, sin comprensión del cielo y sus movimientos, sin las herramientas conceptuales necesarias para organizar una sociedad. Los Nomo trajeron todo eso consigo. Enseñaron a los primeros hombres a hablar, a cultivar la tierra, a tejer, a forjar el hierro y a leer el cielo como un texto en el que estaba escrito el tiempo. No lo hicieron de manera abstracta, sino práctica y directa. Se sentaron con los humanos, en el sentido más concreto que ese verbo puede tener, y compartieron con ellos el conocimiento que habían traído desde el sistema de Potolo. El agua, en todo este proceso civilizador, es el medium fundamental. Los Nomo no enseñaban en tierra seca. Su presencia estaba siempre asociada con el agua. Llegaban desde el agua, vivían en el agua, y cuando transmitían conocimiento lo hacían a través de rituales que involucraban el agua como elemento central. Esta no es solo una preferencia cultural de los Dogon por un elemento natural concreto. Es una declaración cosmológica. El conocimiento verdadero, el conocimiento que transforma, fluye como el agua. No puede ser acumulado ni poseído. Solo puede ser recibido, absorbido y transmitido a su vez a otros. El conocimiento que los Nomo entregaron a la humanidad no era una información estática, sino una corriente viva, y como toda corriente, seguía moviéndose mucho después de que sus portadores originales hubieran regresado a las estrellas. Hay algo en la descripción de los Nomo que resuena de una manera particular cuando uno la escucha en la quietud de la noche. Algo que no se puede reducir completamente al análisis académico ni a la comparación mitológica. Es la sensación, difusa pero persistente, de que estos relatos no son solo construcciones simbólicas elaboradas para dar sentido a los misterios del universo. Son, o fueron, para quienes los crearon y los transmitieron, algo más parecido a la memoria. La memoria de un encuentro. La memoria de una presencia que transformó para siempre la manera en que los seres humanos se entendían a sí mismos y al cosmos que habitaban. Los Nomo son, en ese sentido, mucho más que una figura mitológica de una tribu africana. Son, quizás, uno de los recuerdos más precisos y mejor conservados que la humanidad tiene de aquello que la hizo humana. Hay un momento en todos los grandes mitos de origen en que el cielo se abre. No como una metáfora poética, sino como un evento concreto, localizado en el tiempo y en el espacio, que los custodios de esa memoria han transmitido de generación en generación con una insistencia que solo tiene sentido si quien lo transmite cree, con toda la convicción de la que es capaz, que aquello realmente ocurrió. En la tradición Dogon, ese momento tiene una descripción que no deja espacio para la ambigüedad simbólica. Los Nomo no bajaron de las estrellas, flotando en el aire, ni aparecieron de la nada en la superficie del agua. Llegaron en algo que descendió desde el cielo, rodeado de fuego, de viento y de un sonido que los relatos describen como un rugido que hacía temblar la tierra. Este vehículo celeste recibe en la cosmología Dogon el nombre de un arca, aunque la traducción directa de ese término desde el pensamiento Dogon al pensamiento occidental es siempre imperfecta. No es un barco en el sentido marinero de la palabra, aunque comparte con el barco la cualidad de ser un contenedor que transporta vida a través de un medio hostil. No es exactamente una nave en el sentido moderno del término, aunque comparte con la nave la cualidad de moverse entre mundos. Es las dos cosas y ninguna por completo.
un recipiente sagrado, una cáscara que protege lo que lleva en su interior del vacío y del fuego del tránsito entre las estrellas y la tierra. Los Dogon la describen con forma giratoria, como algo que gira sobre sí mismo al descender, levantando a su alrededor un remolino de viento y polvo que transforma el paisaje de su aterrizaje en algo irreconocible. El descenso del Arca Nomo es, dentro de la cosmología Dogon, el evento fundacional de la historia humana en la Tierra. No el único evento importante, no uno entre muchos, sino el momento bisagra a partir del cual todo lo anterior y todo lo posterior adquiere su significado. Antes del descenso, los seres humanos existían pero no comprendían. Después del descenso, comenzaron el largo proceso de comprender el lugar que ocupaban en un universo de una vastedad que los gnomos les ayudaron a vislumbrar por primera vez. Es una narrativa de iluminación en el sentido más literal. Alguien trae luz desde un lugar donde hay más luz, y esa luz no puede ser devuelta una vez que ha sido recibida. Ahora bien, lo que vuelve este relato verdaderamente fascinante no es solo su contenido interno, sino sus ecos en otras tradiciones completamente independientes. Cuando empezamos a rastrear los mitos de descenso divino en culturas que no tuvieron ningún contacto conocido entre sí, nos encontramos con una convergencia que resulta difícil de atribuir a la simple coincidencia. En la tradición sumeria, los Anunnaki, los grandes dioses que descenden del cielo, son descritos llegando a la tierra desde las alturas en eventos que los textos cuneiformes rodean de fuego y de manifestaciones atmosféricas extraordinarias. En los textos védicos de la India antigua, los vimanas, esas misteriosas aeronaves de los dioses, descienden desde los cielos en medio de llamas y sonidos atronadores. En los libros apócrifos de la tradición hebrea, el libro de Enoc describe a los vigilantes, seres celestiales que descendieron a la tierra en el monte Hermón, como una delegación que llega de algún lugar situado más allá del firmamento. Cada una de estas tradiciones usa el lenguaje que tiene a su disposición para describir el mismo tipo de evento. Algo viene del cielo, llega con fuego y estruendo, y trae consigo seres que transforman la condición humana. Las diferencias en los detalles son enormes, como es natural en culturas tan distintas y tan separadas en el tiempo y en el espacio. Pero el patrón estructural es el mismo con una persistencia que merece atención. Estamos ante la expresión de un arquetipo psicológico universal, una manera en que la mente humana siempre ha imaginado el encuentro con lo trascendente, o estamos ante múltiples memorias independientes de un mismo tipo de evento que ocurrió en distintos momentos y distintos lugares de la historia temprana de la humanidad. Los Dogon añaden un detalle al relato del descenso que raramente encontramos en otras tradiciones con tanta claridad. El arca no desaparece después del aterrizaje. Según algunos relatos, la embarcación celeste fue sumergida en el agua, o enterrada bajo la tierra, en el lugar donde tocó suelo por primera vez. Ese lugar se convirtió en sagrado, en un axis mundi, un punto donde el cielo y la tierra se tocaron de manera literal y donde esa conexión quedó sellada para siempre en la estructura del paisaje. Esta idea del vehículo escondido, del arca enterrada que espera su momento, resuena de maneras sorprendentes con otras tradiciones. El arca de la Alianza Hebrea, que no era solo un cofre, sino una tecnología sagrada que debía ser custodiada y transportada con protocolos extraordinariamente precisos. Los cofres sagrados de diversas culturas africanas que se transportaban en procesión con rituales de enorme solemnidad. La idea de que algo físico, algo material, algo que llegó desde otro lugar, fue preservado como reliquia del contacto original entre la humanidad y sus maestros celestiales, es un hilo que atraviesa demasiadas culturas como para ser ignorado. Hay otro aspecto del relato del descenso Nomo que invita a una reflexión más pausada. Según los Dogon, los Nomo no vinieron solos ni llegaron de manera improvisada. Su descenso fue un acto deliberado, planificado, con un propósito específico que los propios Nomo conocían de antemano. No eran exploradores que se toparon con la Tierra por accidente. Eran emisarios que fueron enviados con una misión, la de elevar el nivel de conciencia de los seres humanos que habitaban este planeta en aquel momento. Esta intencionalidad es significativa porque implica la existencia de una instancia superior que tomó esa decisión, un orden cósmico más amplio dentro del cual la intervención en la historia humana tenía sentido y propósito. Los Dogon lo llaman Ama, el Dios supremo del que todo emana, pero la arquitectura del relato es independiente del nombre que le demos a esa instancia. Lo que más perturba cuando uno se sienta con este relato el tiempo suficiente como para que sus capas más profundas comiencen a emerger es la pregunta sobre el regreso. Porque los Nommo, según la tradición Dogon, no se quedaron. Cumplieron su misión, transmitieron su conocimiento, establecieron los rituales y las estructuras que garantizarían la preservación de ese conocimiento a lo largo del tiempo. Y luego se fueron, o más precisamente, volvieron. Volvieron al agua, al mar primordial,
al origen acuoso del que habían emergido, y desde allí, presumiblemente, regresaron al sistema de Potolo, a la órbita de Sirio, al lugar desde donde habían sido enviados. Pero no se fueron para siempre. Los Dogon son explícitos en este punto. Los Nommo prometieron volver, no como una consolación vaga, sino como una certeza cosmológica inscrita en el propio tejido de su sistema de creencias. El regreso de los Nommo es, en la cosmología Dogon, tan inevitable como el retorno de Sirio al horizonte oriental después de su período de invisibilidad anual. No una esperanza, una certeza diferida. Esa promesa de regreso es la que le da a toda la tradición Dogon su particular mezcla de nostalgia y expectativa, esa tensión entre el pasado que fue luminoso y el futuro que será, de nuevo, luminoso. Es también lo que la conecta, de maneras que exploraremos en los capítulos siguientes, con la tradición sumeria y con todas las culturas que guardaron la memoria de maestros que vinieron, enseñaron y se marcharon dejando atrás no solo conocimiento, sino la promesa implícita o explícita de que el contacto no había terminado. Que el arca que descendió del cielo volvería a surcar el espacio entre las estrellas en dirección a la tierra. Que la voz que viene del agua no ha dicho todavía su última palabra. Viajemos ahora hacia el otro extremo del mundo antiguo, lejos de los acantilados rojos de Mali y del cielo africano que los Dogon aprendieron a leer con una precisión que todavía nos asombra. Viajemos hacia las llanuras aluviales entre el Tigris y el Éufrates, hacia ese territorio de barro fértil y calor abrasador que los griegos llamaron Mesopotamia, la tierra entre los ríos, y que nosotros conocemos como la cuna de la civilización occidental. Aquí, en este delta de arcilla, donde los seres humanos aprendieron por primera vez a escribir, a construir ciudades, a codificar leyes y a registrar el tiempo con una precisión matemática que todavía nos resulta desconcertante. Existe un relato que lleva miles de años esperando ser puesto al lado del relato Dogon para revelar algo que ninguno de los dos puede revelar por separado. El nombre de ese relato es Oannes, y la fuente más completa que conservamos sobre él es un texto escrito en el siglo antes de nuestra era por un sacerdote babilónico llamado Beroso, que vivió durante el reinado de los primeros monarcas seleucidas y que dedicó parte de su vida a traducir y compilar los archivos más antiguos de los templos de Babilonia para hacerlos accesibles al mundo griego que entonces dominaba el horizonte cultural del Mediterráneo oriental. Beroso escribió en griego un compendio de la historia y la cosmología babilónica, al que tituló Babiloniaca, del cual no conservamos el original, sino fragmentos transmitidos por autores posteriores como Apolodoro y Alejandro Polistor. Y en esos fragmentos, con una claridad que hace que la piel se erice levemente, aparece la descripción de Oannes. Lo que Beroso escribió sobre Oannes no lo trató como un mito ni como una alegoría. Lo presentó como historia, como el registro de algo que ocurrió en un tiempo real, situado en el período anterior al primer gran diluvio, cuando las ciudades humanas de Mesopotamia eran todavía jóvenes y frágiles y los seres humanos vivían como bestias, sin conocimiento de las letras, ni de las ciencias, ni de ningún arte. En ese tiempo, dice Beroso, apareció desde el mar Eritreo, lo que hoy conocemos como el Golfo Pérsico, un ser al que llamaron Oannes, cuyo cuerpo era el de un pez, pero que debajo de la cabeza del pez tenía otra cabeza, la de un hombre, y al final de la cola del pez tenía pies humanos. Su voz era humana y su habla era inteligible. Y este ser pasó el día entre los hombres sin tomar ningún alimento, enseñándoles la escritura y las ciencias y las artes de toda clase. La precisión de esta descripción es lo primero que golpea cuando uno la lee con atención. Beroso no dice que Oannes era un dios en el sentido abstracto de la palabra. Dice que era un ser físico, con un cuerpo describible, con hábitos documentables, con una rutina que el texto detalla con la minuciosidad de un observador directo. Llegaba al amanecer desde el agua, pasaba el día entre los humanos instruyéndolos en todo lo que necesitaban saber para construir una civilización, y al caer la noche, volvía al mar. Todos los días, durante el periodo que los textos mesopotámicos asocian con los tiempos anteriores al diluvio. Esta rutina, esta regularidad, esta presencia cotidiana y disciplinada no es la de un dios mítico que aparece en visiones o se comunica a través de sueños. Es la de un maestro con un horario. Lo que Oannes enseñó, según Beroso, abarcaba la totalidad del conocimiento necesario para la vida civilizada. Enseñó a construir ciudades y templos. Enseñó a fundar leyes y a codificarlas de manera que pudieran ser transmitidas y aplicadas de forma consistente. Enseñó geometría, que en el contexto mesopotámico era inseparable de la agrimensura, la arquitectura y la astronomía. Enseñó el conocimiento de las semillas y la recolección de los frutos, es decir,
la agricultura entendida como ciencia y no solo como práctica empírica. Y al final de su enseñanza, dice Veroso, los hombres tenían todo lo que necesitaban para no depender ya de una existencia bestial. Desde ese día, dice el texto con una contundencia que no admite matices, nada esencial ha sido añadido a ese conocimiento por ningún descubrimiento posterior. Esa última afirmación es quizás la más audaz de todo el relato, y también la más reveladora de cómo los propios babilonios entendían su herencia cultural, no como el resultado de un proceso evolutivo largo y gradual de desarrollo humano, sino como un regalo recibido de una sola vez, de un solo ser, en un momento concreto de la historia temprana. La civilización mesopotámica, con toda su complejidad extraordinaria, no se veía a sí misma como el producto del ingenio humano acumulado a lo largo de generaciones. Se veía como el legado de Oannes, como la huella que ese ser dejó al sumergirse de nuevo en las aguas del Golfo Pérsico al atardecer del último día de su magisterio. Ahora detengámonos un momento en la geografía de este encuentro, porque tiene una importancia que a menudo se pasa por alto. El mar Eritreo, o Golfo Pérsico, desde donde emergió Oannes, era para los sumerios y para los babilonios el extremo del mundo conocido hacia el sur, el límite entre lo familiar y lo desconocido. Era también, en su cosmología, la entrada al Apsu, el océano primordial subterráneo que subyacía bajo toda la tierra sólida y que era la morada del dios Enki, el señor de la sabiduría y de las aguas dulces. Que Oannes emergiera precisamente del Golfo Pérsico, esa puerta entre el mundo humano y el Apsu, no es un detalle menor. Es una declaración cosmológica que sitúa a Oannes como emisario del Apsu, como portavoz de Enki, como el puente entre la inteligencia profunda que habita en las aguas primordiales y la mente humana que vive en la superficie seca de la tierra. Enki, en la mitología sumeria y acadia, es el más inteligente de los dioses, el maestro de los oficios, el protector de la humanidad, el dios que en el mito del diluvio advierte a Utnapishtim del desastre inminente, y le da las instrucciones necesarias para construir el arca que salvará la vida sobre la tierra. La conexión entre Enki y Oannes no es explícita en todos los textos, pero es consistente como patrón de fondo. Ambos son figuras del agua que poseen el conocimiento supremo y que intervienen en la historia humana, para elevarla o protegerla en los momentos de mayor vulnerabilidad. Algunos estudiosos han propuesto que Oannes no es un ser distinto de Enki, sino una manifestación física de ese dios, la forma en que la inteligencia del Apsu se encarnó temporalmente para caminar entre los hombres y entregarles el mapa del universo que necesitaban para no perderse. Veroso menciona también que Oannes no fue el único de su especie. Después de Oannes, dice el texto, aparecieron otros seres similares en distintos momentos de la historia antediluviana, seres a los que se llamó anedoti, una palabra griega que se ha traducido como los repugnantes o los extraños, aunque el tono del texto sugiere que esa denominación era más una descripción de su apariencia inusual que un juicio de valor sobre su naturaleza. Estos seres continuaron la obra de instrucción que Oannes había comenzado, cada uno aportando nuevas capas de conocimiento que se sumaban a las anteriores. No eran visitantes aleatorios, eran parte de un programa, de una misión sostenida en el tiempo con una paciencia y una persistencia que solo tiene sentido si quien la dirige tiene una perspectiva temporal radicalmente diferente de la nuestra. Cuando leemos el relato de Veroso junto al relato de los Nomodogón, algo en la mente hace un clic suave, pero audible. No un clic de certeza, sino un clic de reconocimiento, la sensación de que estas dos narraciones, nacidas en continentes diferentes y en tradiciones que nunca se cruzaron de manera documentada, están hablando del mismo evento desde dos ángulos distintos. El mismo ser anfibio, el mismo origen acuático, el mismo rol civilizador, la misma rutina de aparecer, enseñar y desaparecer. Y en el fondo de ambas tradiciones, como una nota baja que sostiene toda la melodía, la misma certeza persistente de que lo que ocurrió entonces no ha terminado todavía. En los museos del mundo existen bajorrelieves de piedra caliza que llevan más de 2500 años mirando a quienes se detienen frente a ellos con una expresión que no es exactamente humana. Provienen de los palacios asirios de Nínive y de Nimrud, construidos durante el primer milenio antes de nuestra era, y representan figuras que combinan rasgos de hombre y de pez de una manera que resulta simultáneamente familiar y profundamente extraña. Tienen cuerpo humano vestido con una túnica ritual, pero sobre sus hombros, o envolviendo su forma entera, aparece la piel de un pez, con la cabeza abierta del animal enmarcando la cabeza humana como una corona o un casco.
En sus manos sostienen objetos que los estudiosos han identificado como cubos rituales y conos de pino, herramientas de purificación y de transmisión de conocimiento sagrado. Esos seres tienen un nombre que los textos cuneiformes repiten con una reverencia que no deja dudas sobre su importancia. Apkallu. Los Apkallu son, en la tradición sumeria y acadia, los 7 sabios antediluvianos, los maestros originales que precedieron al gran diluvio y que fueron los portadores del conocimiento fundacional de la civilización mesopotámica. Su número, 7, no es arbitrario. En la cosmología mesopotámica, el 7 era el número de la completitud, el número que representaba la totalidad del orden cósmico, y asociar a los sabios primordiales con ese número era una manera de decir que su conocimiento era completo, total, suficiente para abarcar todo lo que la humanidad necesitaba saber. 7 sabios para 7 reinos del mundo, 7 sabios para los 7 planetas que los mesopotámicos reconocían en el cielo, 7 sabios como reflejo en el tiempo humano de una estructura que existía antes de que el tiempo comenzara. La fuente más rica que conservamos sobre los Apkallu es un texto acadio conocido como la Lista de Reyes de Eridu, que registra los reinados míticos anteriores al diluvio y asocia a cada uno de los grandes reyes antediluvianos con un Apkallu específico que actuaba como su consejero y maestro. Esta asociación entre el poder político y la sabiduría transmitida por los Apkallu es profundamente significativa. En la concepción mesopotámica del orden, el rey no gobernaba por su propia inteligencia, sino gracias al conocimiento que los Apkallu habían depositado en las instituciones humanas. La legitimidad del poder era, en el fondo, la legitimidad del conocimiento que los sabios anfibios habían entregado al inicio de los tiempos. Gobernar bien era honrar ese legado y transmitirlo intacto a las generaciones siguientes. El primer y más importante de los Apkallu se llamaba Wana, un nombre que los estudiosos reconocen inmediatamente como la versión sumeria del Uanes de Beroso. Wana aparece en los textos como el sabio del rey Alulim de Eridu, el primer rey de la primera ciudad de la historia, según la tradición mesopotámica. Eridu era, para los sumerios, el ombligo del mundo, la ciudad más antigua, la más sagrada, la que fue fundada directamente por los dioses como primer experimento de la civilización humana. Que el primer Apkallu estuviera asociado con el primer rey de la primera ciudad no es un detalle ornamental, es la declaración de un principio. El conocimiento vino antes que el poder, y el poder solo tiene sentido cuando está al servicio del conocimiento que los maestros anfibios entregaron en el principio de todo. Los textos describen a los Apkallu con una característica que los distingue radicalmente de la concepción habitual de los sabios o los filósofos. Son seres de las aguas. El término acadio Apkallu está relacionado etimológicamente con el concepto de la profundidad del océano, y en algunos textos se los describe explícitamente como los que salieron del sagrado Apsu, es decir, del océano primordial subterráneo que en la cosmología sumeria era la fuente de toda sabiduría y de toda agua dulce. El Apsu no era solo un lugar geográfico o mitológico, era la reserva cósmica del conocimiento, el lugar donde Enki, el dios de la inteligencia y de las aguas, guardaba las tablillas del Me, las leyes divinas que regulaban el funcionamiento de todos los aspectos de la civilización. Los Apkallu eran, en ese sentido, los mensajeros del Apsu, los seres que traían desde esa reserva profunda el conocimiento necesario para que la vida humana en la superficie tuviera orden, belleza y significado. Los bajorrelieves asirios muestran a los Apkallu realizando gestos rituales sobre figuras humanas y sobre los umbrales de los palacios, lo que los arqueólogos interpretan como actos de protección y de purificación. En los textos que acompañan estas representaciones, los Apkallu son invocados como guardianes contra los demonios y las enfermedades, como fuentes de los encantamientos curativos, como los originadores de todos los rituales de limpieza que los sacerdotes mesopotámicos practicaban en los templos. Esto sugiere que su legado no era solo intelectual o técnico, sino también espiritual en el sentido más concreto. Habían dejado atrás no solo el conocimiento de las estrellas y de las matemáticas, sino también las claves de la relación entre el mundo humano y el mundo de las fuerzas que lo gobernaban desde dimensiones que el ojo ordinario no puede percibir. Existe en la literatura acadia un texto conocido como el mito de Adapa que ilumina otro aspecto fundamental de la figura de los Apkallu. Adapa es un hombre creado por Enki, con una sabiduría excepcional, una especie de Apkallu humano, el primero de los hombres que posee el conocimiento de los dioses sin ser el mismo divino por completo. El texto de Adapa es, entre otras cosas, una meditación sobre el precio del conocimiento. Adapa tiene acceso a la sabiduría del Apsu, pero no puede alcanzar la inmortalidad porque rechaza, por consejo de Enki, el pan y el agua de la vida que el dios celeste Anu le ofrece en el cielo.
Es tentador ver en esta historia una versión mesopotámica de temas que reaparecerán más tarde en otras tradiciones. El sabio que tiene acceso al conocimiento de los dioses, pero que permanece atrapado en la condición mortal, el hombre que está a la puerta de algo mayor, pero que no puede cruzarla del todo. Lo que hace a los Apkallu especialmente relevantes para nuestra exploración es el momento de su desaparición. Los textos son claros. Los 7 sabios existieron en el período antediluviano, antes del gran diluvio que arrasó la primera civilización humana. Después del diluvio, los Apkallu ya no aparecen de la misma manera. En su lugar, los textos mesopotámicos hablan de los Apkallu postdiluvianos, figuras que son en parte humanas y en parte divinas, como si la pureza original del ser anfibio se hubiera diluido con el paso del tiempo y la mezcla con la especie humana. Es un relato de degradación gradual del conocimiento, de alejamiento progresivo de la fuente original, que resuena con los mitos de la Edad de Oro que encontramos en Hesíodo, en los textos védicos y en decenas de otras tradiciones que recuerdan un tiempo pasado en que los seres superiores caminaban entre los hombres y el conocimiento fluía sin obstáculos entre el cielo y la tierra. Los Apkallu son, en definitiva, el equivalente mesopotámico de los Nomo Dogon, con una precisión que va más allá de lo que la teoría de los arquetipos universales puede explicar cómodamente. Seres anfibios que emergen de las aguas primordiales, portadores de un conocimiento completo y fundacional, asociados con el período mítico anterior al Gran Diluvio, que desaparecen pero dejan atrás un legado que las civilizaciones posteriores consideran el fundamento insustituible de todo lo que construyeron. La pregunta no es si los Dogon y los sumerios describieron a los mismos seres. La pregunta, más profunda y más difícil, es por qué 2 memorias tan similares sobrevivieron con tanta fidelidad a través de milenios de historia convulsa, guerras, conquistas y olvidos. ¿Qué fue tan poderoso en ese recuerdo original que ningún diluvio, literal ni metafórico, consiguió borrarlo del todo? Hay un ejercicio que los historiadores comparativos realizan a veces con una mezcla de fascinación y cautela. Tomar 2 relatos provenientes de culturas que nunca se tocaron y colocarlos uno al lado del otro, para ver qué emerge de esa proximidad forzada. No para fusionarlos ni para afirmar que son idénticos, sino para observar con honestidad intelectual qué coincide, qué diverge y qué preguntas genera esa comparación que ninguno de los 2 relatos podría generar por sí solo. Esta noche vamos a hacer ese ejercicio con los Nomo y con los Apkallu, y lo vamos a hacer despacio, con la calma que merece un territorio donde cada detalle importa y donde la tentación de concluir demasiado rápido es tan peligrosa como la tentación de no concluir nada en absoluto. Comencemos por lo más visible, la apariencia física. Los Nomo Dogon son descritos como seres de naturaleza anfibia, con rasgos humanos en la parte superior del cuerpo y rasgos pisiformes en la inferior, con piel lisa y brillante como la de un pez y ojos adaptados a la visión en la oscuridad de las profundidades. Los Apkallu de los bajorrelieves asirios son representados con cuerpo humano cubierto o envuelto por la piel de un pez, con la cabeza del pez enmarcando la cabeza humana. Oannes, según Beroso, tenía cuerpo de pez con cabeza humana emergiendo debajo y pies humanos al final de la cola. Las 3 descripciones no son idénticas en sus detalles, pero convergen en algo que no puede pasarse por alto. En los 3 casos estamos ante seres que combinan de manera física y no solo simbólica los rasgos del hombre y del pez. No son dioses con forma humana que a veces se manifiestan como peces. Son seres cuya naturaleza anfibia es permanente y constitutiva, parte esencial de lo que son y no un disfraz ni una metamorfosis. El segundo punto de convergencia es el origen acuático. Los Nomo emergen del agua primordial que trajeron consigo desde el sistema de Sirio y habitan los cuerpos de agua de la tierra como su dominio natural. Los Apkallu emergen del Apsu, el océano subterráneo primordial que en la cosmología sumeria subyace bajo toda la tierra sólida del mundo. Oannes emerge del mar, Eritreo al amanecer cada día, y regresa al mar al caer la noche. En los 3 casos, el agua no es simplemente el medio en que estos seres se mueven, es su origen, su hogar y el símbolo de la clase de conocimiento que poseen. Un conocimiento profundo, literalmente como las aguas profundas, invisible desde la superficie como las profundidades del océano, capaz de sustentar la vida en su totalidad, como el agua que es el fundamento de toda forma de existencia que conocemos. El tercer paralelismo, y quizás el más significativo en términos históricos, es el rol civilizador. Los Nomo enseñaron a los primeros humanos el lenguaje articulado, la agricultura, el tejido, la forja del metal y la lectura del cielo. Los Apkallu, según los textos mesopotámicos, transmitieron al primer rey de Eridu
la totalidad del conocimiento necesario para gobernar y para vivir de manera civilizada, escritura, leyes, arquitectura, astronomía y medicina. Oannes, según Beroso, enseñó en un solo periodo de instrucción todo lo que la humanidad necesitaba para dejar atrás la existencia bestial, letras, ciencias, geometría, fundación de ciudades y templos, comprensión de las semillas y los frutos. Los tres son maestros en el sentido más completo de la palabra, y los tres transmiten un conocimiento que no es parcial ni fragmentario, sino total y fundacional. No enseñan un oficio. Enseñan la civilización entera como un paquete coherente de saberes interconectados. Ahora bien, la comparación se vuelve aún más perturbadora cuando llegamos al conocimiento astronómico. Los gnomos no solo trajeron el conocimiento práctico de la agricultura y del tejido. Trajeron una cosmología de una sofisticación científica extraordinaria, centrada en el sistema de Sirio, que incluía el conocimiento de la estrella compañera invisible, de su periodo orbital y de su densidad excepcional. Los Apkallu, según los textos mesopotámicos, fueron los transmisores de la astronomía babilónica. Ese sistema de observación y de predicción celeste que fue durante milenios el más preciso del mundo y que constituye el fundamento sobre el que se construyó la astronomía occidental. No es posible demostrar que los Apkallu transmitieron conocimientos sobre Sirio de la misma manera específica en que los Gnomo lo hicieron con los Dogon. Pero la coincidencia de que ambas tradiciones asocien a sus maestros anfibios con un conocimiento astronómico que supera lo que la humanidad de su época podía haber desarrollado por sí sola es un dato que pesa en la balanza de la comparación. La dimensión temporal es otro punto de contacto que merece atención. Tanto los Gnomo como los Apkallu son asociados con un periodo mítico anterior al presente. Un tiempo primordial que las tradiciones respectivas sitúan antes de los grandes cataclismos que reorganizaron el mundo. En la tradición Dogon, los Gnomo pertenecen al tiempo de los orígenes, al periodo en que el universo aún tomaba su forma definitiva y los primeros humanos aprendían a ser humanos. En la tradición mesopotámica, los Apkallu son explícitamente antediluvianos. Existieron antes del gran diluvio que borró la primera civilización y reconfiguraron el mundo conocido. Esta ubicación temporal compartida tiene implicaciones importantes. Sugiere que las dos tradiciones están describiendo, cada una a su manera, un periodo de la historia humana que se sitúa más allá del horizonte de lo verificable, en ese territorio liminal donde la historia y el mito se disuelven la una en el otro, y donde la única evidencia disponible es la memoria de los pueblos que sobrevivieron a lo que ocurrió. Pero la comparación tiene también sus límites, y es importante señalarlos con la misma honestidad con que hemos señalado las convergencias. Los gnomos son 8, los Apkallu son 7. Los gnomos tienen una dimensión cosmogónica que los convierte en co-creadores del universo mismo, mientras que los Apkallu son fundamentalmente maestros y no creadores. La relación de los gnomos con Sirio es explícita y central en la cosmología Dogon, mientras que los Apkallu no tienen una asociación estelar específica de la misma claridad en los textos mesopotámicos. Estas diferencias no anulan los paralelismos, pero nos recuerdan que estamos ante dos memorias independientes de algo, no ante dos copias de un mismo texto. Son como dos testigos que describen el mismo acontecimiento desde posiciones distintas. Sus relatos no son idénticos, pero tampoco son incompatibles, y la suma de sus diferencias y de sus coincidencias nos da una imagen más completa que cualquiera de los dos por separado. ¿Qué hacer entonces con todo esto? Las opciones que la razón nos presenta son básicamente tres. La primera es la explicación arquetípica. Los seres anfibios civilizadores son una figura universal del inconsciente colectivo humano, una manera en que la psique representa el nacimiento de la conciencia desde las aguas del caos primordial. Es una explicación elegante y respetable que tiene el apoyo de décadas de psicología analítica. La segunda es la explicación difusionista. Hubo en algún momento un contacto entre las culturas que dio lugar a la transmisión de estos relatos de unas a otras, un contacto que no hemos documentado todavía, pero que pudo haber existido a través de rutas comerciales o migratorias que la arqueología no ha explorado del todo. La tercera es la que resulta más difícil de pronunciar en voz alta, pero que los propios pueblos que conservaron estos relatos consideraban la más obvia: que los seres anfibios existieron, que vinieron de las aguas o de las estrellas o de ambos lugares a la vez, que transformaron la condición humana con su conocimiento y que la memoria de ese encuentro sobrevivió en formas distintas, pero esencialmente fieles en culturas que nunca se comunicaron entre sí porque el evento que recordaban era demasiado grande para ser olvidado. Cada una de estas opciones tiene sus argumentos y sus problemas. Ninguna resuelve completamente el misterio. Y quizás eso sea exactamente lo que debe ocurrir esta noche. No resolver, sino contemplar. No cerrar, sino abrir.
Porque el espejo que estos dos mundos, el africano y el mesopotámico, sostienen el uno frente al otro, no nos muestra una respuesta. Nos muestra la forma exacta de la pregunta que la humanidad lleva milenios haciéndose sin poder dejar de hacérsela. ¿De dónde viene lo que somos? Hay una pregunta que los arqueólogos y los historiadores de la ciencia llevan décadas evitando formular con demasiada claridad. No porque no la vean, sino porque sus implicaciones son incómodas dentro del marco narrativo que la academia establecida ha construido con tanto esfuerzo durante los últimos 2 siglos. La pregunta es esta: ¿cómo es posible que las primeras civilizaciones humanas documentadas aparezcan ya en posesión de un conocimiento técnico, matemático y astronómico que debería haber tardado miles de años más en desarrollarse, y que sin embargo está presente desde el principio, completo y funcional, como si alguien lo hubiera depositado allí de una sola vez? Es una pregunta legítima. Es una pregunta que los propios datos arqueológicos fuerzan sobre cualquier observador honesto. Y es una pregunta para la que las tradiciones de los Nomo y de los Apkallu tienen, curiosamente, una respuesta muy clara. Comencemos con Sumeria, porque es el caso más documentado y el que más directamente interpela al paradigma convencional del desarrollo gradual de la civilización. La cultura sumeria emerge en el sur de Mesopotamia hace aproximadamente 6.000 años con una completitud que resulta, cuando uno la examina con detenimiento, difícil de explicar como el resultado de un proceso evolutivo ordinario. En pocas generaciones, los sumerios pasan de comunidades agrícolas relativamente simples a una civilización de ciudades-estado, con arquitectura monumental, un sistema de escritura cuneiforme de una sofisticación extraordinaria, un código legal estructurado, una astronomía de precisión capaz de predecir eclipses y calcular períodos planetarios con un margen de error mínimo, y un sistema matemático sexagesimal basado en el número 60, que todavía hoy usamos para dividir las horas en 60 minutos y los minutos en 60 segundos. Ese salto no tiene un puente visible en el registro arqueológico. Simplemente ocurre. El sistema matemático sexagesimal merece una atención especial porque es uno de los legados más silenciosos y más omnipresentes que la civilización sumeria dejó al mundo. Cada vez que miramos un reloj, dividimos un círculo en 360 grados o calculamos las coordenadas de un punto sobre la superficie de la Tierra. Estamos usando una herramienta que los sumerios ya dominaban hace 6.000 años y cuyo origen ellos mismos atribuían a la enseñanza de los Apkallu. El número 60 tiene propiedades matemáticas excepcionales. Es divisible por 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30, lo que lo convierte en el número más versátil para los cálculos de fracciones que existía antes de la invención de los decimales. Elegir ese número como base de un sistema matemático no es intuitivo. Requiere una comprensión profunda de la teoría, de números que va mucho más allá de lo que se necesita para contar ganado o medir campos de cultivo. ¿Y la astronomía sumeria y babilónica? Los textos cuneiformes que han sobrevivido en tablillas de arcilla revelan un conocimiento del cielo que es simplemente desconcertante para su época. Los astrónomos mesopotámicos eran capaces de predecir eclipses lunares con siglos de anticipación usando el ciclo Saros, un periodo de 18 años, 11 días y 8 horas al cabo del cual los eclipses se repiten en la misma secuencia. Habían calculado con notable precisión los periodos sinódicos de Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Tenían tablas de efemérides, registros sistemáticos de las posiciones planetarias que anticipan en siglos a cualquier cosa comparable que encontremos en otras culturas. Y todo esto sin telescopio, sin instrumentos ópticos de ningún tipo, solo con la observación sistemática y la matemática. La pregunta no es si lo hicieron, porque los textos prueban que lo hicieron. La pregunta es cómo llegaron a ese nivel de sofisticación tan deprisa. Egipto presenta un enigma similar, pero con una cara diferente. La Gran Pirámide de Giza, construida aproximadamente hace 1500 años, incorpora en su diseño una serie de relaciones matemáticas y geométricas que han ocupado a los investigadores durante generaciones. La relación entre el perímetro de la base y la altura es igual a 2 veces el número pi con una precisión de varios decimales. La proporción entre los lados y la altura evoca la sección áurea. La orientación de los ejes está alineada con los puntos cardinales con una desviación de apenas 3 centésimas de grado. La masa total de la estructura, calculada en aproximadamente 6,5 millones de toneladas de piedra, fue movilizada y colocada con una precisión que los ingenieros modernos estudian con una mezcla de admiración y perplejidad. Todo esto en una civilización que, según el paradigma convencional, acababa de salir de la prehistoria hace apenas unos siglos cuando comenzó la construcción. La explicación convencional para todos estos casos apela a 2 mecanismos: el genio humano y el tiempo.
Los seres humanos son extraordinariamente inteligentes, dice esta explicación, y dado suficiente tiempo y suficiente motivación, son capaces de desarrollar herramientas conceptuales y técnicas de una complejidad impresionante. Es una explicación que no puede descartarse, y sería deshonesto hacerlo. El ingenio humano es real y su capacidad para saltar barreras que parecían insalvables está bien documentada en la historia. Pero hay un problema de escala temporal que esta explicación no termina de resolver. El conocimiento que estamos describiendo no aparece después de largos siglos de ensayo y error progresivo. Aparece, en términos arqueológicos, casi de golpe. El registro previo no muestra los escalones intermedios que deberían existir si el desarrollo fuera genuinamente gradual. Aquí es donde las tradiciones de los maestros anfibios ofrecen una narrativa alternativa que, independientemente de si la aceptamos como literalmente verdadera o no, tiene el mérito de ajustarse mejor a los datos disponibles. Si un grupo de seres con un nivel de conocimiento muy superior al de la humanidad de su época intervino directamente en el desarrollo de las primeras civilizaciones, transmitiendo de manera concentrada y deliberada un conjunto de saberes que habría tardado milenios en desarrollarse de manera orgánica, entonces la ausencia de escalones intermedios en el registro arqueológico no es un misterio. Es exactamente lo que deberíamos esperar. No hubo escalones intermedios porque no hubo proceso gradual. Hubo una transmisión. Esta hipótesis, que en el contexto académico formal se denomina a veces difusionismo extremo o teoría de los maestros culturales, tiene defensores y críticos en proporciones desiguales dentro del mundo universitario. Los críticos señalan, con razón, que puede usarse para explicar cualquier cosa y que por tanto explica muy poco. Los defensores responden, también con razón, que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia y que el registro arqueológico tiene enormes lagunas que la erosión del tiempo ha llenado de silencio donde antes había conocimiento. Ninguno de los dos bandos ha ganado el debate de manera concluyente y es probable que ese debate no pueda resolverse con los instrumentos que actualmente tenemos a nuestra disposición. Lo que sí podemos decir, con la honestidad que este tipo de exploración requiere, es que el conocimiento que las primeras civilizaciones poseían excede lo que esperaríamos encontrar en el punto de partida de un proceso evolutivo ordinario. Que ese conocimiento fue atribuido por las propias civilizaciones que lo poseían a maestros no humanos de naturaleza anfibia que vinieron del agua y de las estrellas. Y que esa atribución, lejos de ser un detalle folclórico sin importancia, es la piedra angular sobre la que esas civilizaciones construyeron su identidad, su legitimidad y su comprensión del lugar que ocupaban en el cosmos. El conocimiento que los Nomo y los Apkallu supuestamente entregaron no era solo información técnica. Era un marco completo para entender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y ese marco, con todas sus transformaciones a lo largo de los milenios, sigue siendo en gran medida el mismo que habitamos hoy. Si trazáramos sobre un mapa del mundo antiguo todos los lugares donde Sirio fue venerada como una estrella sagrada de importancia primordial, el resultado sería un dibujo que cubre casi la totalidad de las civilizaciones que la historia conoce. No habría un rincón significativo del mundo antiguo que quedara en blanco. Desde las costas del Mediterráneo hasta las llanuras de la India, desde los acantilados de Mali hasta los desiertos de Arabia, desde las selvas de Mesoamérica hasta las estepas del Asia Central, Sirio aparece una y otra vez como punto de referencia cósmico, como reloj del cielo, como morada de dioses o como fuente de conocimiento. Esa ubicuidad no es casual, es, quizás, la huella más grande y más visible que los maestros anfibios dejaron en la memoria colectiva de la humanidad. Hemos hablado ya de Egipto y de su identificación de Sirio con la diosa Isis y con el ciclo vital del Nilo. Pero merece la pena detenerse un momento más en la profundidad de esa relación, porque Egipto es quizás el caso en que la centralidad de Sirio en la cosmovisión de una civilización entera resulta más evidente y mejor documentada. El calendario egipcio, ese instrumento de precisión que organizaba la vida agrícola, religiosa y política de uno de los imperios más duraderos de la historia humana, estaba basado en el ciclo de Sirio. El año comenzaba con la aparición helíaca de la estrella, ese momento en que Sirio vuelve a ser visible en el horizonte oriental justo antes del amanecer tras 70 días de invisibilidad. 70 días de ausencia que los egipcios vivían como un periodo de duelo cósmico, seguidos del regreso de la estrella como una resurrección que anunciaba la renovación de todo lo que existía. El número 70, no por coincidencia, era también el número de días del proceso de momificación, la duración de la muerte ritual que precedía al renacimiento. La alineación de los templos egipcios con Sirio no era una práctica esporádica, sino un programa arquitectónico sistemático que se extendió durante milenios. El templo de Karnak
dedicado a Amón, pero con un eje secundario orientado a la salida de Sirio, el templo de Dendara, dedicado a Hathor en su aspecto de estrella del amanecer, el propio complejo de Giza con sus ejes que los investigadores han relacionado con la posición de Sirio en determinadas épocas del año. La arquitectura sagrada de Egipto puede leerse en buena medida como una carta de amor escrita en piedra a esa estrella azul blanca que regía el tiempo y que habitaba, según su cosmología, la diosa más poderosa del panteón. Construir en alineación con Sirio era traer la fuerza de esa estrella y de la diosa que la habitaba al interior del espacio sagrado. Era literalmente abrir una ventana hacia el origen. La India védica también veneró a Sirio, con una intensidad que los textos del primer milenio, antes de nuestra era, documentan con claridad. En el sistema astronómico védico, Sirio era conocida como Mr. Gaviada, el cazador de ciervos, o como Lubdaka, el que acecha, nombres que evocan una presencia activa y vigilante en el cielo nocturno. Pero más allá de los nombres, lo que resulta significativo es el papel que esta estrella desempeñaba en los rituales de los sacerdotes brahmanes y en los sistemas de cálculo del tiempo que la astronomía védica desarrolló con una sofisticación comparable a la de Mesopotamia. La conexión entre el conocimiento astronómico y los textos sagrados en la tradición védica sugiere, una vez más, que el saber sobre las estrellas no era en esas culturas una disciplina separada de la religión, sino una dimensión de ella, inseparable de la comprensión del orden divino que subyacía bajo la apariencia visible del cosmos. Más sorprendente resulta la presencia de Sirio en las culturas del continente americano, que no tuvieron ningún contacto con el viejo mundo durante milenios. Los mayas, cuya astronomía alcanzó niveles de precisión que todavía asombran a los investigadores modernos, prestaron atención especial a Sirio en el contexto de sus ciclos calendáricos de larga duración. Los indígenas del pueblo cherokee, en Norteamérica, tenían relatos sobre una estrella brillante del invierno asociada con seres que descendieron de ella en tiempos remotos. Los dogmas cosmológicos de varias culturas andinas incluyen referencias a estrellas que eran morada de seres creadores que intervinieron en el origen de la humanidad. La especificidad de la identificación de Sirio varía entre estas culturas, pero el patrón de atribuir a estrellas brillantes el origen de los maestros civilizadores es consistente a través de culturas que no pudieron haberse influido mutuamente. Los aborígenes australianos, cuya cultura es una de las más antiguas del planeta, con una continuidad que puede rastrearse durante decenas de miles de años, tienen en su tradición oral relatos sobre seres que vinieron de las estrellas y que enseñaron a los primeros humanos las leyes del mundo. La astronomía aborigen es sofisticada y ha sido objeto de estudios recientes que han revelado un nivel de conocimiento celeste que supera lo que se asumía durante mucho tiempo. Y en ese firmamento de la memoria aborigen, ciertas estrellas brillantes, identificables con Sirio, según algunos investigadores, ocupan posiciones de privilegio en los relatos de los seres creadores. La convergencia, de nuevo, no es perfecta ni definitiva, pero existe y sigue acumulando peso con cada nueva tradición que se añade al conjunto. Lo que estos datos dispersos, tomados en su conjunto, sugieren es la posibilidad de lo que algunos investigadores han llamado un culto global a Sirio, una veneración compartida de esta estrella que se extendía por prácticamente toda la humanidad del mundo antiguo y que tenía en su base no solo una admiración estética por la estrella más brillante del cielo, sino un conjunto de creencias sobre su significado cósmico que eran sorprendentemente similares en culturas sin contacto entre sí. La estrella del origen, la morada de los maestros, el reloj del cosmos, la puerta entre lo que fue y lo que puede volver a ser. Estas son las categorías en que Sirio aparece una y otra vez, con distintos nombres y distintas historias, pero con una coherencia temática que resulta muy difícil de atribuir solo a la coincidencia o al arquetipo universal. Hay una hipótesis que une todos estos hilos de una manera que merece ser enunciada con claridad, aunque sea para considerarla y no necesariamente para abrazarla. Si existió en algún momento del pasado remoto una fuente única de conocimientos sobre Sirio, una civilización o una tradición de saber que se dispersó por el mundo en tiempos tan antiguos que la arqueología convencional no ha podido documentarla todavía, entonces la presencia de Sirio en el centro de las cosmovisiones de culturas tan diversas y tan separadas sería exactamente lo que deberíamos esperar encontrar. Los fragmentos dispersos serían los ecos de una transmisión original que el tiempo y el olvido fracturaron en decenas de tradiciones independientes, cada una de las cuales conservó una parte del todo sin ser consciente de que las otras partes existían en otro rincón del mundo. Esa fuente hipotética podría haber sido los propios maestros anfibios, los Nomo y los Apkallu y Oanes,
y todos sus equivalentes en las distintas tradiciones. Si visitaron distintos pueblos en distintos momentos, si transmitieron en cada lugar el mismo núcleo de conocimiento cosmológico con la misma estrella en su centro. Entonces la convergencia global en torno a Sirio no sería un misterio sino una consecuencia lógica. Sería la firma de una presencia que abarcó el mundo entero y que dejó en cada cultura que tocó la misma huella luminosa. Una estrella azul blanca en el cielo del invierno, brillando con la intensidad de algo que no quiere ser olvidado, recordándonos cada noche que hay preguntas cuya respuesta no está en la Tierra, sino en la dirección en que apunta esa luz fría y constante que los Dogon llamaron Potolo y que nosotros llamamos simplemente Sirio. Hemos viajado lejos esta noche. Hemos cruzado continentes y milenios. Hemos caminado por los acantilados rojos de Bandiagara y por las llanuras aluviales de Mesopotamia. Hemos escuchado la voz de un sacerdote babilónico que describió a un ser del mar con la serenidad de quien cuenta algo que simplemente ocurrió, y hemos contemplado los bajorrelieves de piedra caliza donde los sabios anfibios realizan gestos rituales que el tiempo no ha conseguido borrar del todo. Hemos hecho todo esto sin movernos de donde estamos, que es quizás la forma más profunda de viajar que existe. El viaje hacia adentro, hacia el paisaje de la memoria, hacia ese territorio interior donde las preguntas grandes encuentran el espacio que necesitan para desplegarse sin prisa. Y ahora, en este último tramo del camino, es el momento de detenerse, de respirar, de dejar que todo lo que hemos explorado juntos se asiente en capas, como se asienta el sedimento en el fondo de un río después de que la corriente se calma. Hay una paradoja hermosa en el centro de todo lo que hemos recorrido. Los Dogon de Mali y los sumerios de Mesopotamia son, desde casi cualquier perspectiva que queramos adoptar, dos de las culturas más distintas que la historia humana ha producido. Diferentes en su geografía, en su clima, en su lengua, en su organización social, en su arquitectura, en sus rituales y en sus dioses. Y sin embargo, en el corazón de ambas tradiciones, guardado con la misma seriedad y transmitido con el mismo cuidado generación tras generación, existe el mismo recuerdo, el de unos seres que vinieron del agua y de las estrellas, que se sentaron con los primeros hombres y les enseñaron a leer el cosmos, y que se fueron dejando atrás un conocimiento que ningún olvido ha podido destruir completamente. Esa paradoja, la identidad en la diferencia, es la que convierte este misterio en algo que trasciende el interés arqueológico o antropológico y toca algo más profundo, algo que tiene que ver con la pregunta fundamental sobre lo que significa ser humano. Porque esa es, en el fondo, la pregunta que late bajo todo lo que hemos explorado esta noche. No solo quiénes eran los Nomo, ni si los Apkallu fueron seres reales o figuras míticas. Esa es la pregunta de superficie, la que se puede enunciar en una sola frase y que tiene respuestas debatibles en cualquier dirección. La pregunta más profunda es otra. ¿Qué dice de nosotros el hecho de que recordemos, qué nos revela sobre nuestra propia naturaleza, el que prácticamente todas las culturas del mundo antiguo hayan guardado, en alguna forma u otra, la memoria de maestros que vinieron de más allá del horizonte conocido y que transformaron la condición humana con su presencia? No es la memoria de un monstruo, ni la memoria de un conquistador, ni la memoria de una catástrofe, aunque todas esas memorias también existen en la tradición oral de la humanidad. Es la memoria de un don, la memoria de algo que se recibió y que cambió todo para siempre. El agua es el elemento que une todos los hilos de esta historia, y no de manera accidental. El agua es, en términos físicos, el fundamento de la vida tal como la conocemos. Sin agua no hay metabolismo, no hay célula, no hay organismo, no hay ecosistema. Pero el agua es también, en términos simbólicos, el fundamento de la memoria. El agua no tiene forma propia, adopta la forma del recipiente que la contiene. Y sin embargo, a diferencia de la arena o del aire, el agua guarda la huella de lo que ha tocado. Una piedra lanzada al centro de un estanque produce ondas que viajan hasta los bordes y que pueden detectarse mucho después de que la piedra haya llegado al fondo. La memoria funciona de la misma manera. Lo que tocó a la humanidad en ese tiempo primordial, si algo la tocó, produjo ondas que siguieron viajando durante milenios y que todavía hoy llegan a los bordes de nuestra conciencia en la forma de mitos, de relatos, de nombres de estrellas y de figuras talladas en piedra que nos miran con ojos que no son del todo humanos. Las estrellas, por su parte, son el otro eje de esta historia. Y hay algo en la naturaleza misma de las estrellas que hace de ellas el símbolo perfecto de lo que los Nommo y los Apkallu representan en la memoria de la humanidad. Una estrella emite luz durante millones de años, y esa luz viaja a través del vacío del espacio a una velocidad que nuestra mente no puede realmente comprender, solo calcular. Cuando esa luz llega a nuestros ojos, la estrella que la emitió puede haber dejado de existir hace miles de años. Lo que vemos no es la estrella tal como es ahora, sino la estrella tal como era entonces, cuando emitió esa luz que ha viajado todo este tiempo para encontrarnos. El cielo nocturno,
Es, en ese sentido preciso, un museo de la memoria. Cada punto de luz es un mensaje del pasado que ha tardado años, siglos o milenios en llegar. Sirio, con su distancia de 8,6 años luz, nos muestra cómo era hace 8,6 años, no el presente de una estrella, sino su pasado viajando hacia nuestro futuro. Esa metáfora no es solo poética, es en cierta manera la descripción exacta de lo que los Nommo y los Apkallu representan en la historia de la humanidad. Son una luz emitida en el pasado que todavía viaja hacia nosotros en la forma de relatos, de cosmologías, de conocimientos astronómicos y matemáticos cuyo origen no podemos explicar del todo con las herramientas que tenemos. Y al igual que la luz de las estrellas, esa transmisión no se detiene porque el emisor haya desaparecido. Sigue viajando, sigue llegando, sigue iluminando a quienes tienen los ojos abiertos para recibirla cuando alcanza su destino. ¿Qué hacemos nosotros con todo esto? Es la pregunta que quiero dejar contigo antes de que el sueño llegue y esta historia encuentre su lugar en el territorio de los sueños, que es quizás donde siempre ha vivido. No como una prescripción ni como una conclusión, sino como una semilla. Una semilla del tipo que los Dogon llaman Po, la más pequeña y la más densa, la que contiene en su interior una información desproporcionada respecto a su tamaño. Podemos hacer con esta historia lo que hacemos con cualquier semilla. Podemos ignorarla, podemos guardarla sin plantarla, o podemos dejarla caer en la tierra húmeda de nuestra atención y esperar con curiosidad lo que crece. Lo que crece, cuando uno se sienta con esta historia, el tiempo suficiente, no es necesariamente una certeza sobre si los Nommo existieron o si los Apkallu fueron visitantes de otro mundo. Lo que crece es algo más sutil y más valioso, una conciencia renovada de la profundidad del tiempo humano, de la riqueza de las tradiciones que hemos heredado sin haber elegido heredarlas, de la posibilidad de que la realidad sea más vasta y más extraña de lo que el pensamiento ordinario nos permite imaginar. Esa conciencia es, en sí misma, una forma de conocimiento. No el conocimiento que se puede demostrar ni el que se puede refutar, sino el conocimiento que transforma la manera en que uno habita el mundo, la manera en que uno mira el cielo por la noche o escucha el sonido del agua sobre las piedras. Los Dogon llevan siglos mirando el cielo desde sus acantilados de arenisca roja. Los sacerdotes de Babilonia llevaron milenios registrando el movimiento de los planetas en tablillas de arcilla. Los arquitectos de Giza alinearon sus pirámides con una precisión que todavía nos asombra. Todos ellos, en su diversidad radical, compartían algo: la convicción de que el cosmos hablaba y de que la tarea humana era aprender a escucharlo. Esa convicción puede tener su origen en los maestros anfibios que la tradición recuerda, o puede ser una intuición independiente que distintos pueblos desarrollaron por caminos distintos. En cualquier caso, es una convicción que ha resistido todo lo que el tiempo le ha lanzado encima, y que esta noche, mientras te deslizas hacia el umbral del sueño, sigue siendo tan viva y tan pertinente como lo fue la primera vez que un ser humano levantó los ojos hacia Sirio y sintió que esa luz no era indiferente,